there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, David Borg, Paris Reagan, Dr. Jimmy Dupree, Dr. Don Paul Gray y ustedes. Es un gran privilegio tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Algo que quería preguntar y se me olvidó. Es la culpa de Paris. Normalmente lo es. Sí. Puede preguntarle a mi esposa, le va a decir lo mismo. Bueno. Y le va a regresar. Ya regresará. Dave, por favor, leamos el versículo 23 del 7º capítulo de Romanos. Pero veo otra ley en mis miembros. La ley del pecado y de la muerte que desean usar mi cuerpo físico como instrumento de la injusticia. Que se rebela contra la ley de mi mente. Esta es la ley del deseo y la fuerza de voluntad. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado y de la muerte. Que está en mis miembros. Que funcionará por medio de mis miembros y me hará un esclavo a la ley del pecado y de la muerte. Esto le acontecerá al cristiano más consagrado si ese creyente no ejerce constantemente fe en Cristo y la cruz, sabiendo que es por la cruz que todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados. Y eso para mí es fenomenal. Tenemos que entenderlo. Es a través de la cruz que todo es derrotado. Poderes de las tinieblas. De otra forma no hay derrota. No se puede hacer. Y quiero tratar con algo que hace un par de días tratamos con la persona que ha intentado sus mejores esfuerzos de hacer lo que se dijo que se debía hacer y el problema aún está allí. El deseo, la dificultad. Y no parece poder obtener la victoria por encima de su mente, o como quiera que pueda llegar a ser. Ahí quiero tratar con eso unos momentos porque cada predicador, cada persona, se enfrenta a los poderes de las tinieblas en un momento u otro. Aunque puedo decir esto por la gracia de Dios, que desde que el Señor, lo poco que yo sé de la cruz, me ha ayudado a depender de ese vehículo, por decirlo así, de poder y gloria, he experimentado muy poca tentación. Y la tentación más grande de todas está en la mente. Y le doy gracias a Dios porque he podido vivir sin ese ataque. Es un problema cuando uno se enfrenta a algo en su mente y no puede dejarlo, vencerlo. Hay muchos de ustedes que sintonizan ahora mismo, aman a Dios, no son hipócritas, pero están peleando contra esa tentación, problema, sea lo que sea, con respecto a su mente, y no pueden vencerlo como se debe. Y yo quiero darles algo que con la esperanza puedan tener la ayuda para vencerlo, porque yo no creo que sea la voluntad de Dios que su mente sea un pozo sin fondo, por decirlo así. No sé si tiene sentido, pero no es la voluntad de Dios que ustedes sean eso, sino es la voluntad de Dios que ustedes caminen y en el Espíritu de Dios constantemente. Yo lo creo. Y yo sé que como el Señor me ha mostrado varias cosas y como les dije, estoy seguro que tengo mucho camino por avanzar y mucho más que aprender. Pero no es como solía ser.
Desde que he aprendido un poco de la cruz, no es lo que solía hacer. Y le doy al Señor la alabanza y la gloria por eso. Y así que yo quiero darles a ustedes algo que les va a ayudar también, así como me ha ayudado a mí. Cuando Satanás viene contra ustedes, y él lo hará, está diciendo usted que puede llegar a un lugar al punto de que ya no va a haber tentación. No, no dije eso. Pero no es la voluntad de Dios que su mente sea esa cloaca. No es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que usted esté en el Espíritu de Dios. Cuando usted siente en su mente, en su espíritu, los poderes de las tinieblas que vienen contra usted, y usted trata de vencerlo y no puede. Si usted dice que el poder de mi semejanza a Cristo es Jesucristo y Él crucificado, esa es mi fortaleza, Jesucristo y Él crucificado. Número 2, no soy yo. ¿A qué se refiere con que no soy yo? Bueno, ya voy a llegar a eso en un momento. No soy yo ni tampoco es la iglesia. Tanto como yo amo a la iglesia, no es la iglesia. Es Jesucristo y Él crucificado. Hace como, bueno, Señor, no sé, hace 35, 40 años, el Señor me dijo, y me han escuchado decir esto una y otra vez, que el Señor me dijo, voy a mostrarte algunas cosas del Espíritu Santo que no conoces. Y yo recuerdo la noche en la que eso sucedió. Tal vez debió haber sido hace 10 años. Y el Espíritu de Dios se movió sobre mi corazón. Y yo no sé si fue una visión o un sueño. Yo sé que yo vi, y uno tal vez puede decir que fue como si fuese una paloma, que, bueno, yo vi al Espíritu Santo moverse contra los poderes de las tinieblas. Y el Espíritu de Dios, yo estoy teniendo problemas para tratar de explicarlo. Como les dije, yo no sé si fue un sueño o una visión, no sé cuál de las dos. Pero yo vi al Espíritu Santo venir contra los poderes de las tinieblas. Pero luego Él retrocedió y me dijo, en el sueño, o lo que hubiera sido, me dijo que no debemos quitarle nada a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Si intentamos hacerlo de otra forma, aparte de por lo que hizo Cristo, no funcionará. Los poderes de las tinieblas permanecerán supremas. Pero Cristo debe recibir la gloria. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿entienden? Es la razón por qué dije que debemos decir cuando sentimos eso sobre nosotros, Señor. Y el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Quiero volverlo a decir. Díganlo a voz alta, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Es imperativo que entendamos eso, que Cristo reciba la gloria.
El objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Díganlo. Y luego, no soy yo, Señor, y ahora, ¿por qué lo diríamos? Tenemos que tener cuidado de cosas que hacemos para el Señor, para que no pensemos que seamos nosotros, ni le demos lugar a nuestra carne en vez del Señor Jesucristo. Y es fácil ayunar 10 días y realmente comenzar a jactarse de eso. Esa es la parte del yo. No soy yo el que me da la victoria. El objeto de mi fe no soy yo. Es Jesucristo y Él crucificado. De la misma manera no es la iglesia. Se dan cuenta que hay millones en todo el mundo que son miembros de iglesias y piensan que porque son miembros de esa iglesia, sea lo que sea esa iglesia, que es la razón por su victoria o su poder o de cómo ellos vencen con la gracia o por sus fuerzas. Ellos creen eso o toman la Santa Cena y eso significa que yo estoy bien con Dios. No podemos hacer nada que le quite algo a Cristo. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Entiendan eso. Así que, Señor, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Díganlo. No soy yo. Díganlo. No es la iglesia. Díganlo. No es la educación, no son los buenos dones, regalos que podamos dar. No las buenas obras que podamos hacer. Jesucristo y Él crucificado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y porque es tan fácil que el yo intervenga al punto de que la gloria es para nosotros. Y el Señor no puede aprobar eso. Es Jesús. Por eso es que Pablo dijo, ¿en qué fue? En 1 de Corintios o 2 de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 2 me parece. Y dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, dijo Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora aquí es un hombre que sabía mucho acerca de muchas cosas, pero él dijo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y Él crucificado. El objeto de mi fe, estaba diciendo él, es Jesucristo y Él crucificado. Y yo creo que si ustedes lo dicen, yo creo que les ayudará, se moverá sobre ustedes, los fortalecerá, les dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Es imperativo. Bueno, permítame decirlo de esta manera. Yo creo que el aspecto más importante de su experiencia cristiana es el objeto de su fe. Eso y eso nada más es el objeto de su fe y lo más importante. Satanás responderá a nada más. A él no le importa en lo absoluto su vida, la mía o lo que sea. El objeto de su fe debe ser Jesucristo y Él crucificado y eso nada más. Llene su mente de eso y la victoria será suya. Hermano Swagger, una de las cosas que estamos viendo acá es que el apóstol Pablo está delineando principios espirituales o el idioma específico que usa es leyes espirituales. Una ley es algo que es una realidad legal establecida.
si algo se maneja de cierta manera, una ley entra en vigencia y así es como la situación va a ser gobernada. El apóstol Pablo acá en el versículo 23 dice, encuentro que hay una ley que está en mis miembros. Y después dijo en el versículo 25 que la carne lo llevó a la ley del pecado, así que encuentra esta ley en sus miembros que guerreaban contra la ley de su mente. En el versículo 25 encontramos que él quiere servir a Dios con la ley de su mente, así que encontramos que Pablo quiere agradar a Dios, pero existe otra ley que está obrando. Si yo trato de agradar a Dios a través de mis buenas obras o de ganarme algo con Dios a través de mis buenas obras, No funciona, hay un ¿cierto? principio espiritual que entra en efecto que me lleva a la atadura de la ley del pecado. Y es así como siempre va a funcionar. Esto es el principio legal del cielo. Si yo trato de agradar a Dios o ganarme algo de parte de Dios a través de mis buenas obras, lo que la justicia de Dios demanda es que yo entre bajo la autoridad de la ley del pecado. Los cristianos modernos entienden cuán poderoso es la declaración que utilizó, como sea el caso, que el objeto de mi fe es Jesucristo y el crucificado. Yo creo, bueno, yo diría, honestamente, creo que estarían de acuerdo con esa declaración. Creo que en teoría estarían de acuerdo con esa declaración, pero en esa experiencia práctica cristiana no lo ven, porque no correctamente entienden, como usted acaba de decir, lo que estamos diciendo cuando decimos eso. La cruz del Calvario es la única victoria para la vida cristiana. No existe No hay otra. ninguna otra, no. Correcto. Me quitó las palabras de la boca. No existe otro. Y de alguna manera el ayuno, si fuese la vida de oración o el ayuno la clave de la victoria, Jesús no tenía que morir. Quiero regresar a lo que acaba de decir. Jesús no necesitaba morir. Ese es todo el meollo del asunto. Se puede resumir muy fácilmente. Cualquier cosa que se haga para darnos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, cualquier cosa aparte de la cruz, el Señor se hubiera especializado en eso. Él aún hizo esa pregunta. Él hizo esa pregunta en el Getsemaní. Padre, si hay alguna otra manera de hacer esto, entonces que esta copa pase de mí. Pasa de mí esta copa. Más. Y esa es la manera como el cristiano tiene que verlo. No hay otra manera. Hicimos esta declaración hace tiempo y la vuelvo a hacer. La iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios. Simplemente, y no quiero ser cruel, pero simplemente no saben cómo vivir para Dios. Y ellos inventan sus propias maneras y sus propios esfuerzos y jamás funciona porque no puede. Pero lo que usted dijo hace un momento, que si algo hubiera podido hacerse aparte de lo que se hizo, Jesús no hubiera tenido que ir a la cruz, él hubiera podido hacer lo que sea. Y cuando yo digo que la iglesia no sabe cómo vivir para Dios, no creo que eso sea una exageración. Usted citó 2 de Corintios capítulo 2. Sí. Esa fue la iglesia que no sabía cómo vivir para Dios. Estaba exaltando sus dones, exaltando a ciertos predicadores, a otros predicadores. Estaban exaltando sus prácticas pecaminosas. Esa iglesia estaba fuera de control y Pablo dijo, cuando yo originalmente llegué a ustedes, yo me propuse no conocer a nada más sino a Cristo y a este crucificado, y nos dice el porqué en el versículo 5, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es. Así que lo que Pablo está aprendiendo, y es lo que Pablo está aprendiendo aquí en Romanos capítulo 7, cuando él está viviendo Romanos 7, él no entiende verdaderamente la declaración que él hará y escribirá en 1 de Corintios capítulo 2. Él está aprendiendo lo que él está diciendo en 1 de Corintios capítulo 2 en este momento. Él está descubriendo
que él se está acercando a Dios basado en su propia sabiduría y se da cuenta de que en su propia sabiduría él no puede permanecer. Pero cuando el apóstol Pablo aprende lo que nos da al final del capítulo 7, versículos 24 y 25, le doy gracias a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de ser liberado de ese cuerpo de la muerte. Él aprende eso y puede decirle a los corintios, no estoy predicándoles nada más sino Cristo y este crucificado. Eso propiamente, mire lo que dice acá, traería esa demostración del Espíritu y poder y causará que la fe permanezca en el poder de Dios. Y es la única respuesta, la única solución. No existe otra solución en las Escrituras. Y este es el problema. Cuando tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza y con nuestras obras, en esencia lo que estamos diciendo es que lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz no es suficiente. No es suficiente. Así es. Es lo que estamos diciendo. Estamos de reemplazar lo que Cristo hizo. Cuando hablamos de un pensamiento terrible, ¿no? Pero es la verdad, ¿acaso no es así? Pueden imaginar al ver el Calvario y nosotros le hemos bajado su valor, tratamos de vivir para Dios a través de la carne y nuestras buenas obras. Estamos diciendo exactamente lo que el Dr. Dupree acaba de decir, la cruz no fue suficiente. Yo necesito añadirle cosas a la cruz. Pero la cruz es lo único que es suficiente contra el poder del pecado. Creo que la única cosa que la iglesia sabe de la cruz es que Jesús murió por mí. Y ahora esa es una gran declaración, fenomenal. Pero eso es casi todo lo que saben. Cuando hablamos de la santificación, Dr. Gray, no creo que ellos saben de qué están hablando. Saben, la iglesia moderna realmente no le importa la vida cristiana como nosotros sentimos. Así como somos convencidos de vivirla. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, creemos en una vida de santidad, una vida de santificación, una vida de oración, una vida de realeza. Salid del medio de ellos y apartaos. Nosotros creemos eso, nosotros creemos en abstenernos del mundo y muchos de la iglesia no ni tratan ni lo están haciendo. Hay varias dimensiones de la iglesia cristiana y de la fe cristiana. La iglesia católica es la más grande y también una parte grande es los protestantes liberales y aún los evangélicos, las iglesias sensibles al buscador. El tipo evangélicos modernos, aún mi denominación, las Asambleas de Dios, ya no se preocupan y eso es una tragedia porque si se rinden a los poderes de las tinieblas, ya caen bajo las adicciones. Y ¿A qué se refiere con eso? Bueno, el alcohol, pornografía, de fumar, beber, drogas. ¿Quiere decir que usted piensa, o ellos piensan que están bien? Lo toleran. Hace unos años atrás yo escuché a un ministro que fue encontrado con metamina. Encontró eso. Es una droga. No es crack. Está hablando de drogas. ¿Cómo se dice? Metanfetaminas. Ah, sí, correcto, sí. Pero de todas maneras, ¿cómo un ministro se puede involucrarse en eso? Pero el punto es que él se descuidó. No tiene sentido. Y tuvo que participar de ello en primera vez y lo atrapó. Hermano Swagger, cuando uno está tratando de vivir para Dios a través de su propia fuerza, usted ha dicho esto antes, que todo pecado es una manera de locura. Y esta es una de las maneras más locas de acercarse a Dios a través de su propia fuerza. Y cualquier persona que vive bajo eso, y usted lo ha hablado propiamente en su propia experiencia, usted lo ha dicho de que estaba a punto de tener ese desgaste mental a través de orar, porque estaba orando, caminaba de habitación en su casa, fue lo que usted dijo, y hay muchos ministros que
cristianos que están bajo esa misma presión. Entonces, como una persona que es pastor y está en esa droga, no saben cómo vivir para Dios. Y la presión es algo abrumador y encuentran un alivio o un escape temporero a través de las drogas, de la pornografía, del alcohol, de diferentes cosas. Encuentran placeres temporeros, ese alivio temporal para la presión y el dolor que viven en su fracaso de vivir para Dios. Y empeora las cosas. Eso sigue creciendo al punto donde la persona está abrumado por el pecado y ahora están viendo la pregunta, ¿creo en esto aún? Bueno, el objeto de su fe no es Cristo y el crucificado. Y ese es mi punto. Y es lo que los está llevando a esa experiencia cristiana derrotada que está buscando cualquier alivio. ¿Es eso algo que sucede de vez en cuando o es una pandemia? Yo diría que es una pandemia. Es más que como una pandemia. Si miramos a 2 Timoteo capítulo 3, podemos comenzar con el versículo 1, pero el versículo 2 nos dice, los hombres serán amadores de sí mismos, codiciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin efecto natural. Sin efecto natural. Calumniadores. Miramos eso hoy. ¿Cuántas iglesias de hoy están ordenando homosexuales o lesbianas sin efecto natural? ¿Saben ellos que son de esa persuasión? Oh, sí, sí, sí. La iglesia metodista. Oh, sí, bastantes de las iglesias antiguas que eran sólidas hace 75, 100 años atrás, hablando de los metodistas, la iglesia presbiteriana, los nazarenos, muchos de ellos ahora abiertamente aceptan la comunidad LGBTQ. Pero si vamos a 2 Timoteo 3 y versículo 5, ¿qué dice? Ellos tienen una forma de impiedad, pero negan el poder de ella. Entonces, ellos están permitiendo que la gente viva de la manera que quieran vivir, hacer lo que quieran hacer, creer lo que quieren creer y todavía llamarse cristiano. Así es. Aún lo estamos viendo en las iglesias pentecostales. Muchos Así de es. ellos. Hay un gran movimiento en algunas de las iglesias pentecostales que dicen está bien beber. Abandonando, y yo creo que eso es, Pero añaden moderadamente. Sí. yo creo que es lo que uno empieza a ver cuando lo que se predica en la iglesia, o se ha predicado por décadas, aún siglos, dirige a la gente a la atadura. ¿Qué más uno espera ver? La gente quiere vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tendemos a hacer? O entramos más fuertemente en la ley o nos vamos más profundamente al liberalismo. Y en ambas direcciones estamos apartándonos más y más de la verdad que está en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. O estamos a lo caliente o lo frío, apartándonos de la fuente de lo que nos ha dado esta victoria a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es la expectativa que debemos de tener, que la gente se va a apartar a una dirección o la otra, o al legalismo o a prácticas pecaminosas, cuando no están aprendiendo o no se les está enseñando cómo vivir una vida que agrade a Dios de la manera correcta. Bueno, aún en muchas de las iglesias pentecostales tradicionales tenemos un mal entendimiento de lo que realmente es la verdadera santificación y santificación. ¿Cuántos crecimos y la santidad era como nos vestíamos, lo que usábamos, donde íbamos, lo que hacíamos? La santidad tiene que comenzar en nuestro corazón. Cuando somos salvos y comprometemos nuestra vida o entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos que entender que ya no le pertenecemos al mundo. Ya no nos asociamos con eso. Nuestro corazón ahora está en nuestro corazón, pero lo que hacemos frecuentemente es que tratamos de cambiar el hombre exterior, esperando de que cuando el hombre exterior cambia, entonces podemos cambiar el hombre interior.
Hemos tratado con el pecado, tratando de con las síntomas en vez de llegar al corazón del asunto. Ay, Creo que ni siquiera estamos haciendo demasiado esfuerzo para tratar con el asunto y punto. Ya no lo hacemos. creo que necesitamos ir a la pausa, pero Jesús dijo que con la fe del tamaño de una semilla de mostaza, uno puede hacer crecer un palo de sicamoro. Y ese palo era el que más profundamente estaba arraigado con sus raíces. Y solamente con la fe correcta, solamente con una pequeña cantidad de la fe correcta, usted puede arrancar ese problema que está en su vida, como arrancar ese árbol. Sí. Sí. Y funciona hoy como funcionó el día de ayer. Así es, sí, señor. Creo que vamos a la pausa. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Ya estamos de vuelta. ¿Cuánto se da cuenta la iglesia de que el objeto de nuestra fe es donde la victoria se encuentra o no se encuentra? ¿Cuántos de ellos creen ustedes que entienden de qué estamos hablando? Yo creo que muy poco, hermano Swagger. Muy pocos entienden eso. Nosotros como cristianos, la mayoría de los cristianos no entienden el poder del pecado y el poder de la naturaleza pecaminosa, y Sí. con eso no entienden el poder de Dios que se encuentra en la cruz, entienden eso. Así Así es. es. Entonces, cuando usted no sabe qué tan grande es la situación o qué tan mala es la situación y qué tan poderoso es el pecado, ese es su problema. Así es. Ese es el problema de la humanidad, es el problema de todos nosotros. Estamos hablando de la tentación y hablamos del el enemigo, del diablo, la tentación en que se refiere de esa manera, pero tenemos que darnos cuenta que la Biblia dice que somos tentados y está en nosotros la concupiscencia en nuestra. Eso tenemos que tratar el poder de la naturaleza pecaminosa, y solo el poder de la sangre de Cristo, el poder de la cruz, va a tratar con eso al estar hablando de la ley espiritual. Es una ley. Es Una ley. un principio que gobierna, y si usted no opera de acuerdo a esa ley espiritual, el problema no va a ser tratado, no importa cuánto hora, no importa lo que usted haga, no importa qué tipo de forma para tratar de vencer esa cosa, no va a ser vencido, porque solo el poder de la cruz puede vencer el poder del pecado. Así Y es. muy pocos en la iglesia realmente entienden eso. No nos damos cuenta realmente qué tan malos estamos. Creo que La tienen la Biblia razón. dice que el corazón del malo es perverso, engañoso más que todas No las solo un cosas. poco, pero desesperadamente. Bien perverso. Pablo dijo en mí, no dijo hay algo bueno, no. Él dijo nada bueno hay en mí. Entonces, nuevamente, yo creo que con la revelación de la cruz tenemos que tener una revelación que tan depravados somos, y después vamos a alcanzar y agarrar esa respuesta. Vemos esto muy bien en la historia de Isaías cuando cuando él llegó al trono de Dios, fue tomado al trono de Dios, y la revelación que él Sí. recibe es que la gloria de Dios, y a luz de la gloria de Dios, él tiene una gran revelación de la profundidad Sí. de su propia depravidad, y él clama para que lo limpie. Y hablamos de un hombre que era lo suficientemente piadoso para llegar al cielo. Correcto. Y en la presencia de Dios, él encuentra que la realidad es expuesta de quién él es, y le da un gran entendimiento de quiénes eran las personas que lo rodeaban. Y lo hizo un ministro muy efectivo, pero vemos que esto es común en el Antiguo Testamento con esos encuentros que tuvieron con Dios, Daniel, Ezequiel, todos ellos. Daniel dijo, lo bueno en mí es como nada.
Jeremías vio su justicia como trapos de inmundicia. Ezequiel cayó Job ante dice Dios. que soy vil. Y Pedro dijo, apártate de mí, yo soy un hombre pecaminoso. Hasta que verdaderamente, y eso, bueno, ¿acaso no es eso lo que está viviendo Pablo? Exactamente. Miserable de mí, yo he nacido de nuevo, estoy en el ministerio y esto está en mí. Yo tuve un sueño una vez hace unos 25 años. Soñé que había visto al Señor y yo estaba muy cerca del trono. Y le dije, Señor, no entiendo. Mientras más cerca estoy de ti, puedo ver muchas cosas que están mal conmigo. Así es. Y él me dijo, bueno, antes estabas muy atrás y la luz no resplandecía ni enseñaba nada. Correcto. Pero mientras más cerca estás, más la luz muestra que no eres lo que crees que eres. Leí un libro que un predicador escribió y dijo que un predicador en la iglesia de color dijo, es muy difícil sentarse en la presencia de Dios porque si usted se sienta en la presencia de Dios, usted se así expone es, a la sí, realidad de correcto. usted mismo. Pero es algo hermoso a la vez el sentarse en la presencia de Dios de esa manera, donde usted es expuesto de esa manera, porque si usted permanece ahí, también encontrará el poder limpiador, Oh, sí. purificador, y verá cómo el ángel toma aquel carbón para limpiar los labios. Aleluya. Pablo estaba viviendo la profundidad de su depravidad, pero no se dio por vencido. Y hay cristianos que están aquí sentados ahora mismo que vieron la profundidad de esa depravidad, pero no se dieron por vencidos. Y si el cristiano hoy en día, que está siendo expuesto a la profundidad de su depravidad, no se rinde y sigue creyendo lo que estamos diciendo, van a vivir lo que sintió Isaías, lo que Pedro sintió y lo que nosotros hemos sentido. Van a darse cuenta que la sangre de Jesús es suficiente para limpiar y darle victoria al cristiano para vivir en esa vida que agrada a Así Dios. es. La cruz es lo suficientemente poderosa para todo problema pecaminoso que enfrentamos en nuestras vidas. Así que es algo bueno, Sí. aunque duele, es algo bueno. Después de que Pablo tuvo su revelación, dijo, en mi carne no hay nada bueno, miserable, hombre de mí. Lo otro que salió de su boca, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tuvo una revelación de quién era. Él encontró la revelación de otra ley de la cual él va a hablar en Romanos 8. Él estaba viviendo la ley que ninguno de nosotros queremos vivir, pero todos vivimos y Así tenemos. Y trajo Sí. esa revelación del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dave, leamos lo que Dave acaba de citar hace un momento, 24, versículo 24. Miserable hombre de mí. Cualquier creyente que intenta vivir para Dios fuera del orden prescrito de Dios, que es Jesucristo y Él crucificado, vivirá una existencia desgraciada y miserable. Esta vida solo puede vivirse de un modo y ese modo es la cruz. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? En el instante que grita ¿quién?, él encuentra el camino a la victoria, ya que él ahora clama por socorro a una persona y aquella persona es Cristo. Realmente el texto griego es masculino, indicando una persona. Alabado Dios por eso. Sí. Así es. Y regresamos otra vez al hecho de que el objeto de mi fe debe ser Cristo y Él crucificado. Hermano Swagger, usted preguntó en sus notas, hace el comentario, y yo creo que tenemos que notar, muchas veces hacemos la pregunta equivocada, le preguntamos a Dios, ¿qué hago? Sí. Siempre estamos buscando algo y la pregunta debería ser, ¿en quién pongo mi fe? Entonces, no es la pregunta cómo, sino que en quién. Y una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesús, entonces, Él ya nos ha dicho cómo
como usted señaló, la fe de una semilla de mostaza. Repítalo. El quién es Cristo, y si, como el pastor Pérez señaló unos minutos atrás, si tenemos la fe como la semilla de una mostaza, aún el pecado más arraigado tiene que morirse en ese nombre. Así es. Y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y esto es algo, creo que esto puede ayudar al creyente a entender lo que estamos diciendo. Esto es algo que cada hijo de Dios ya ha vivido. Y creo que a veces puede sonar como que estamos diciendo que estamos tratando de llevarle a una experiencia que usted jamás ha tenido. La realidad es que estamos tratando de llevarle a una experiencia que usted ha tenido. Cada pecador que llega a Cristo, que confiesa su pecaminosidad y le pide a Cristo que entre a su corazón y vida, que les cambie y les transforme, aunque en el momento que no podían definirlo o explicarlo, ya han nacido de nuevo. Jesucristo lo define como nacer de nuevo. Si usted vuelve al lenguaje del Antiguo Testamento, que Él está, de donde Él atrae ese ejemplo, está hablando de el instalar un nuevo pacto, cuando le explica a Jeremías, cuando ese corazón de piedra es removido, ese espíritu viejo es removido y se le da un espíritu nuevo y un corazón de carne que tiene la ley de Dios escrita en ello, es instalado en la vida del creyente. Esa es la experiencia de nacer de nuevo. Lo que sucede en ese día, en 1 Corintios 6, nosotros somos lavados, somos santificados y somos justificados. En ese día somos bautizados en Cristo. Romanos 6, somos sepultados con Él, con el bautismo en la muerte y separados del poder del pecado. Es por eso que cuando usted nace de nuevo, tal vez no sea siempre el alcohol, para mí lo fue, para otros va a ser diferentes cosas, pero yo salí del alcohol como que nunca me había agarrado. Piensen eso. La noche antes yo estaba bebiendo y actuando como un tonto, y la próxima mañana, el próximo día, ni siquiera 10 horas después, yo clamé el nombre de Jesús y ahora soy separado del poder del alcohol. Me aparté de eso como que nunca tenía ese agarre en mí. Para otros va a ser la lujuria, la ira, malicia, diferentes cosas. ¿Le pidió usted al Señor alguna cosa? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, yo no sabía mucho sobre qué decirle. Yo solamente sabía que tenía 2 problemas en mi vida que eran muy malos. Alcohol. El alcohol y el tabaco. Y yo sabía que esas cosas no le agradaban a Dios. Era todo lo que yo sabía, que no le agradaban a Dios. Y esa era la razón por la cual mi vida estaba en el caos que estaba. Y le dije, Señor, si tú me libertas de estas 2 cosas, yo te voy a servir el resto de mi vida. ¿Estaba borracho en ese momento? Bueno, probablemente. Y sí, tenía una resaca, Por lo ¿no? menos. Pero tal vez sí. Y No había pensado en eso, no, ¿cierto? fue como un día nuevo. Bueno, ¿qué causó que usted pensara en esto? Pedirle al Señor que le ayudara. Bueno, cuando yo llegué a la universidad, yo bebí un poco cuando estaba en la secundaria. Crecí en una iglesia de santidad pentecostal hasta que tenía como 10 o 12 años. Yo había vivido el poder de Dios, conocía el mensaje del evangelio. Y yo le hubiese dicho a usted que yo era cristiano si usted me hubiese preguntado, si hubiesen estado haciendo una encuesta, yo hubiese puesto que yo era cristiano, yo hubiese puesto que era pentecostal, pero no era nada de eso. Y llegué a la universidad y ese problema del alcoholismo verdaderamente que empeoró, y después empecé a vivir dificultades. Yo era un jugador de béisbol y empecé a vivir dificultades con ese deporte, con el béisbol, cosas a las que yo había sido excelente. No podía hacerlo ya más. Ya no podía hacerlo. Y las relaciones que yo tenía en la universidad estaban quebrantadas y entré en depresión, en pensamientos suicidas, en ideologías suicidas, y verdaderamente quería que la vida acabara. Pero también un muchacho, Trey Marshall, jugador de béisbol cristiano, y si yo salía a beber, yo lo podía llamar y él venía y me buscaba. Él realmente sí era un cristiano. Sí, él era cristiano de verdad. Y él venía y me recogía y me hablaba del Señor. Y yo le hablaba a él y a veces simplemente nos sentábamos a hablar. Y
Yo lo tenía él, tenía a mi mamá, y aunque ella no estaba en la iglesia en ese momento, ella me decía, si hay una respuesta por lo que estás viviendo y es Cristo, tienes que ir a la iglesia. Y fue ese tipo de experiencias y conversaciones. Ahora usted comenzó a orar y a pedirle al Señor que lo libertara. Bueno, yo tuve una experiencia unos meses antes. Mi mamá fue salva el julio antes de que yo fuese salvo. Y Realmente sí fue salva. sí, verdaderamente. Ella fue tan salva que empezó a ver la cadena SBN. Le garantizo entonces que era salva. ¿Fue un servicio? Sí, fue en un servicio en una iglesia. Ella empezó a hablarme de que yo debía de dejar de beber, que no podía decir que era cristiano y beber de la manera que yo bebía alcohol. Argumentábamos y finalmente un día me envió un mensaje de texto, me dijo, Pérez, tienes que leer Proverbios capítulos 20, versículo 1 y tienes que dejar de beber. Y eso fue todo lo que me dijo. Nunca volvió a hablar de eso. Yo lo ignoré porque no quería sentirme mal cuando yo fuese a beber, así que no quería saber que Dios tenía un problema con eso. ¿Era una atadura? Oh, sí, era una atadura, sí, señor. Y Gabriel creo que lo dice de la mejor manera. Yo estaba en camino a convertirme en alcohólico. Yo no diría que era alcohólico, pero sí estaba en camino. Estaba en camino, definitivamente que sí. Y usted le añade la depresión y es una mezcla horrenda. Pero bueno, de todas maneras, me senté una noche. Estábamos preparándonos para beber alcohol y yo saqué mi teléfono de mi bolsillo y mi teléfono tiene que ponerle un código y había una aplicación bíblica que yo nunca había usado y el teléfono estaba cerrado, no estaba cerrado y la aplicación de la Biblia estaba abierta y Proverbios 20 estaba ahí mirando, me dijo, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Versículo 2 dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Así que Dios ahí mismo, en ese momento, me dijo, Pérez, yo soy el rey, tu bebida es un pecado y me estás enojando. Y yo sabía que eso era lo que me estaba diciendo. Eso es bastante fuerte. Sí, bastante claro, sí. Y uno ya sabe qué sigue después. Sí, así es. Y yo lo ignoré por un mes o dos más. Y una noche estaba bebiendo con un grupo de personas y en ese momento, si yo estaba bebiendo, estaba hablando de Jesús porque era todo lo que yo podía pensar, era lo que estaba en mi mente, no me dejaba tranquilo. Y empecé a hablar de Jesús con una joven que era católica y empezamos a explicar lo que era el catolicismo y lo que significaba para ella y lo que ella entendía que era. Y hablamos un poco sobre yo hablé un poco sobre lo que yo creía y una iglesia protestante. Y la miré y le dije, bueno, la verdad es que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No hay hombre pecaminoso que me pueda absolver mis pecados. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo. Ella salió corriendo de la habitación. Su novio está alzando el puño. Yo estoy pensando, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Y miré y había una botella de cerveza en mi mano y escuché la voz de Dios que me habló y me dijo, Pérez, ¿qué haces? Y me paré y entré a mi habitación y le dije, Señor, yo voy a ir a la iglesia en la mañana, lo voy a hacer. Y la próxima mañana me levanté y me fui a el ministerio Ríos de Aguas Vivas en West Virginia y había ido una vez antes y fui en la parte de atrás y agarré la silla que estaba frente a mí. No sé qué fue lo que predicaron. Lo único que yo sé es que tuve una conversación con Dios y le dije, si tú me liberas del alcohol y el tabaco, yo te voy a servir el resto de mi vida. Mientras estaba en la iglesia. Mientras estaba en aquella iglesia. Y mi punto al decir todo esto es que fue algo inmediato. Hubo una libertad inmediata, como ya dije, no siempre debe de ser la misma experiencia para todos, pero hubo una libertad inmediata del poder del pecado. Esta es la experiencia que cada hijo de Dios nacido de nuevo tiene. Nosotros no estamos pidiéndole a nadie que busque algo nuevo. Estamos pidiéndoles que vuelvan a ver lo único que jamás ha tenido el poder de cambiar sus vidas.
Si la cruz es poderosa para tomar un corazón negro y pecaminoso y hacerlo como carne y blando, entonces la cruz es poderosamente para enfrentar lo que enfrentamos. He encontrado su gracia y es suficiente, suple cada necesidad. Mientras yo me siento y aprendo a los pies de Cristo, soy libre, libre soy. Es gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Gozo inefable, llena de gloria, y la mitad ni siquiera se ha contado. Alabado Dios, alabado Dios. Y aquí está usted el día de hoy. Sí, Señor. Así es. Y gracias a Dios por eso. Alabado el Señor. Y damas y caballeros, esta es la mejor vida que existe. Así es, sí, Señor. No hay nada que pueda compararse ni remotamente. Nada es hecho para compararse, no se puede. Y, hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando decimos que la iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios, yo recuerdo la primera vez que yo lo dije en el Centro Familiar de Oración, hubo una sorpresa que se escuchó en la audiencia como diciendo, ¿a qué se refiere que no sabemos cómo vivir para Dios? Pero la verdad es que no lo saben. Piensan que vivir para Dios es, cierto tipo de ropa que usamos o como nos cortamos el cabello. Correcto. O algo. Esas cosas no tienen nada que ver con eso, realmente. Y de las iglesias a las que usted visita, Sí, Señor. ¿entienden ellas tanto de la cruz? Bueno, la mayoría de la iglesia que yo voy a visitar ya tienen el fundamento. De hecho, muchos realmente nacieron de este ministerio. Entonces, la mayoría sí, pero hay unos. Y lo que he encontrado, y tal vez otros han encontrado esto también, que muchas de las denominaciones pentecostales tradicionales no lo entienden. Es una forma realmente de piedad de Pentecostés, pero realmente no es lo verdadero. No lo entienden, todavía están atados por las cosas que hacen, su rendimiento, la santidad a través de oración y otras cosas, estudios bíblicos y todas esas cosas que son buenas, como sabemos y enseñamos, pero eso no puede ser el fundamento de su relación. Entonces, muchas de estas, desafortunadamente, las iglesias pentecostales no lo entienden. No lo entienden. No sé si usted encuentra eso. Sí. Sí, creo que estoy viendo lo mismo. Hay un acuerdo que ellos tienen con nosotros de que no estamos mal. Correcto. Una vez más, yo creo que eso sería la mayoría del cristianismo. Bueno, lo que ustedes están diciendo. Bueno, no pueden ver lo que estamos diciendo de la Biblia y decir ustedes están equivocados. Correcto. El problema es que tratan de tomar lo que nosotros estamos diciendo y lo llevan a lo que ellos ya están haciendo, y eso no va a funcionar. Un poco de levadura va a levar toda la masa. Entonces, o es todo el Calvario o es nada del Calvario. Y usted va a encontrar el mismo resultado que ha estado teniendo por los últimos 20, 30 años, porque está mezclándolo con lo que ya usted está haciendo en vez de dejar que reemplace lo que está haciendo. Pero tiene muchísimo que ver con la santificación, que una vez más eso es algo que la mayoría de iglesias modernas no saben de lo que se está hablando. Sí. Santificación. Iba a decir que para mí el lugar donde la mayoría de la gente va hoy en día para escuchar una explicación de cómo vivir para Dios parece ser que es YouTube. ¿Cómo? YouTube es una aplicación de medios sociales donde la gente tiene canales y enseñan y predican y hacen diferentes cosas en esos canales. Las personas que están adquiriendo más suscriptores, cientos de miles de personas que se suscriben a sus canales, la mayoría de ellos, si no todos, tienen programas que están diseñados para ayudar a personas a vencer ataduras específicas. Entonces vemos... Disculpe, pero ¿cuál es su método?
con respecto a eso? Bueno, es como por ejemplo los 12 pasos que originalmente conocemos, el confesar. Lo toman de la psicología. Sí, lo toman de la psicología, eso es lo que es, pero parece como que cada uno de ellos tiene una lista de videos que usted puede ver sobre los 12 pasos o los 10 pasos o lo que sea, los pasos que se toman para tener victoria sobre la pornografía, etcétera, etcétera. Y primordialmente parece ser la pornografía hoy en día, pero usted lo ve a ese problema, cómo ven el adquirir victoria sobre el pecado, ven cómo lo manejan, aunque no lo definen de esa manera, pero vemos cómo es que lo están manejando. Yo diría entonces que aún la iglesia moderna, que típicamente no sería lo que se ve en el pentecostalismo clásico, aún ellos no lo están entendiendo. Así que es un problema general. Es un problema para la generación de antes, que es más conservadora, y es un problema para la generación más liberal, que está muy liberal. Y es un problema para también lo popular, el cristianismo popular de hoy en día. Eso es generalizado. Para ustedes que tal vez tengan un problema en su vida y sean cristianos, realmente son salvos, nacidos de nuevo. Quiero hacer esta pequeña oración y quiero que ustedes oren conmigo y que le crean a Dios con todo su corazón. Y ahora mismo, y los hermanos aquí les ayudarán. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. El objeto de mi fe El objeto de mi fe es Jesucristo es Jesucristo y el crucificado. y el crucificado. No soy yo, No soy yo, ni tampoco la ni iglesia, tampoco la iglesia, sino el Señor Jesucristo sino el Sino el Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. y lo que Él hizo en la cruz del Y Calvario. lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa es mi fe, Esa es mi fe, anclada en Cristo, anclado en Cristo. en el nombre de Jesús. En el nombre de de Jesús. Yo soy libre. Yo soy libre. Alabado, alabado Dios. Alabado el Señor. Ahora ustedes afírmense a eso y díganlo otra vez, no los lastimará decirlo varias veces. El objeto de mi fe es Jesucristo y el crucificado. No soy yo, ni tampoco la iglesia, sino Jesucristo y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Si usted dice eso y lo cree, damas y caballeros, les dará la victoria. Es lo que Pablo dijo: yo me propuse a no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Piensen en eso. Este hombre conocía mucho acerca de muchas cosas. Era uno de los hombres más educados, pero él dijo: me propuse a no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a Él crucificado. Muchísimas gracias por haber sido parte del programa el día de hoy. Tuvimos el gusto de verlos tenido con nosotros y estoy orando que le crean a Dios y su fe siempre estará anclada en Cristo y lo que Él hizo por ustedes en la cruz. Les amamos y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.